Perlas de la primera epístola de Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el carácter o perfil del anciano y diácono de la Iglesia? ¿Qué es el misterio de la piedad? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Antes de continuar, oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti ante todo para darte gracias por este nuevo día. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. Suplicamos tu presencia, suplicamos que nos guíes durante el estudio de tu palabra, que podamos entender, que podamos captar el mensaje que nos quieres dar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El capítulo 3 de esta primera carta de Pablo a Timoteo generalmente no es tomado en cuenta por las iglesias cuando van a nombrar los líderes. Solemos decir mucho a la ley y al testimonio si no fuere según esto es porque no ha amanecido, pero en muchos casos de la historia del funcionamiento de la iglesia dejamos de tomar en cuenta lo que dice la palabra. Recuerden que esta primera carta de Pablo a Timoteo tiene como propósito instruir a Timoteo en relación al cuidado, a la dirección de la iglesia de Éfeso. Y hemos visto en el capítulo de ayer cómo debe ser la adoración, qué es lo que debe hacer el varón, qué debe hacer la mujer. Y ahora en este capítulo 3, Pablo habla acerca de el liderazgo. ¿Cuál debe ser el perfil que debe cumplir un miembro de iglesia para ocupar ya sea el cargo de anciano o de diácono? En todas las empresas que se precian de ser exitosas, siempre antes de contratar a una persona para ocupar un puesto, se establece el perfil del puesto. Allí se determina qué habilidades debe tener la persona, cuál debe ser su nivel de, por ejemplo, no solo la parte intelectual, sino también el manejo, la inteligencia emocional con el que cuenta. Tiempo atrás, el requisito que determinaba si a una persona se le contrataba o no era qué tan hábil era en el puesto, qué tan inteligente era para desarrollar su trabajo. Pero hoy en día pesa mucho qué tan inteligente es emocionalmente, porque hay muy buenos trabajadores, personas que dominan su trabajo, pero que no son buenos relacionándose con las personas, no son buenos trabajando en equipo. Entonces, un perfil de un puesto determina quién puede y quién no puede ocupar ese cargo. Pero como les vengo mencionando, en las iglesias se pasa por alto este capítulo 3. Dice palabra fiel, dice el apóstol. Palabra fiel, palabra digna de confianza, digna de fe. ¿Y cuál es esa palabra fiel? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere ser líder, es una buena obra que está deseando. Es algo bueno. Yo quiero ser un anciano, quiero ser un diácono, quiero ser un líder misionero. Si uno quiere ser un anciano, es una buena obra la que está buscando. Pero que yo ocupe o no ocupe el cargo de anciano, no solo depende de que yo quiera, sino de que yo cumpla con el perfil establecido
por Dios por medio del apóstol. Es un primer paso que yo quiera ser dirigente. Hay personas a quienes se les invita para ocupar un cargo y simplemente rechazan, no quieren. Sí, dicen no, por un factor tiempo o no conozco el cargo, diversas excusas, como las excusas que pusieron los invitados a la fiesta de bodas. Pero es necesario que el obispo o anciano, en nuestros días, por ejemplo en la iglesia adventista, no existe el cargo de obispo, sino de anciano. El cargo de pastor, anciano y los ministerios. Dice, pero es necesario, ya tú anhelas, tú quieres ser un anciano, pero es necesario que el anciano o el obispo sea irreprensible. No es una sugerencia, bueno, puede ser irreprensible. Es necesario, es un requisito vital. Tiene que ser irreprensible. Un dirigente cristiano debe ser un ejemplo de los principios que profesa si quiere convencer a otros de la dignidad de su mensaje. Una corriente de agua no alcanza un nivel más alto que el de su fuente y por lo general una congregación no se elevará más alto de quienes la dirigen. Pueden comparar esto con Oseas 4:9. Las iglesias sufren mucho cuando se eligen como líderes, como ancianos, sobre todo como ancianos, personas que no han entendido aún el propósito del Evangelio. No han entendido. No han entendido el perfil del puesto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y algunos en el cargo hacen lo que pueden o lo que quieren. Primer requisito debe ser irreprensible, irreprochable, que no admite censura. Quien preside una iglesia debe estar libre de toda censura relacionada con la siguiente lista de requisitos morales. Debe mostrar su idoneidad moral. Marido de una sola mujer. No puede tener 2 esposas, 3 esposas. Una sola mujer. Algunos consideran que aquel que se divorció y se volvió a casar ya no puede ejercer ningún cargo. Recordemos que la Biblia es bien claro en relación al divorcio. El divorcio solo se puede dar cuando el lecho nupcial ha sido violado y solo puede rehacer su vida o puede volver a tener otro compromiso la víctima, la parte inocente, no el que cometió la falta. Es lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente también ese es un punto que se ha pasado por alto. Y hay iglesias en las cuales las personas se han casado 1, 2 veces, 3 veces. Y dicen, bueno, es que yo ya me divorcié. Y algunos se divorcian porque se murió el amor. Esa no es una causal. Marido de una sola mujer. Y aquí nos está hablando de que el anciano debe ser casado. Algunos sostienen, bueno, Timoteo se supone que era soltero, ¿no? Pero también se puede entender esto de no debe ser dado a la poligamia. Hay algunos lugares donde la poligamia es bien vista, es aceptada. Y la iglesia no tiene por qué adaptarse a los usos y costumbres que contravienen lo que Dios ha establecido. Sobrio. ¿Quién es sobrio? En pocas palabras, no debe emborracharse. Sin vino, abstemio, ¿no? Sobrio. Una persona sobria también es una persona que está
en el uso total, pleno de sus aptitudes. Cuando una persona está ebria, está embriagado, sus sentidos, sus percepciones se alteran. Su forma de percibir las cosas son alteradas. Y por eso es que las personas que están ebrias hacen cosas que no harían en otras circunstancias. Sobrio, prudente. ¿De quién hablamos cuando decimos prudente? Una persona cuerda, equilibrado. Equilibrado, un equilibrio, cuerdo. Tales dirigentes siempre se necesitan en la iglesia para evitar el fanatismo y para que presidan en tiempos de grave emergencia. Prudente. Hay líderes que son muy impulsivos. Hay líderes que creen que hay que hacer grandes cambios. Es bueno hacer cambios, pero hay que actuar con prudencia. Decoroso, ordenado. Orden. Ayer vimos el decoro que debe formar parte de nuestra presentación, de nuestro vestir, cuando nos presentamos en la iglesia. Decoroso, ordenado, hospedador. Esta virtud en nuestros tiempos ya lo hemos ido olvidando. Algunos aún lo mantienen y qué bien, qué bien. En Romanos 12:13 se nos habla acerca de la hospitalidad. El líder debe destacarse por su consideración desinteresada de los que necesitan un hospedaje o las personas que van a la iglesia a visitar y no tienen dónde almorzar. Apto para enseñar. Es triste encontrarse con ancianos de iglesia que no saben enseñar. Miren, estamos viendo el perfil del puesto para ser anciano de iglesia. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Este es el perfil. Cuando uno se presenta para cubrir una vacante en una empresa, uno va a tener que cumplir con el perfil establecido por esa empresa para cubrir ese puesto. Y Dios ha establecido un perfil para cubrir el puesto de anciano. Lamentablemente, insisto, hay iglesias donde pasan por alto este perfil. Versículo 3. No dado al vino. ¿Qué significa esto de no dado al vino? Los ancianos no debían dar motivo para que se los acusara de ser borrachos o buscadores de placer. Debían ser, por sobre todo, miembros de la iglesia, modelos de sobriedad. No dado al vino. Miren, en el cargo de diáconos vamos a ver que dice no dado a mucho vino. Vamos a ahondar este comentario sobre el vino cuando lleguemos a esa parte de los diáconos. No dado al vino. Cero. Cero. Nada de vino. No pendenciero. Belicoso, peleador. El anciano tiene que ser uno cuyo carácter sea pacifista, conciliador. Y esa es una cualidad importante en todo dirigente de iglesia. Pero un pendenciero, una persona que produce muchos problemas, es un agente de división. No codicioso, de ganancias deshonestas. Lamentablemente las personas recurren a medios fraudulentos para aumentar sus riquezas. Y dice no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa esto? De que, como dice Pablo, debiéramos aprender a
conformarnos con lo que tenemos. Si se nos ha ofrecido una paga determinada, pues y hemos aceptado esa paga, trabajemos por esa paga. Y si somos independientes, si ofrecemos un servicio, entreguemos ese servicio. O si somos personas que venden productos, si ofrecemos una determinada cantidad, ofrezcamos y entreguemos esa cantidad. Proverbios habla mucho acerca de pesas y medidas falsas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Una persona benigna, amable, tratable, apacible, no peleador, no pendenciero, un conciliador, no avaro, no amante del dinero, no aquella persona que gusta juntar y juntar dinero. A veces no gasta ni para alimentarse él, simplemente quiere acumular. Los casos de Judas Iscariote, Simón el mago, del cual nos habla el libro de Hechos, revelan el peligro y el perjuicio que sobrevienen al ministerio de la iglesia debido al amor al dinero. El apóstol Pablo nos habla que el problema no es tanto el dinero, sino el amor al dinero. Continúa el perfil del puesto. Hagamos el resumen del versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Cuántos requisitos vamos enumerando hasta aquí? Y estamos hablando de que está en la Biblia. Este perfil de puesto no es una invención de ningún ser humano. Dios lo ha establecido. Que gobierne bien su casa, ¿no? Que dirija, que presida bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, debe saber administrar la casa. Debe saber organizar de tal modo que esa casa sea un lugar donde dé gusto vivir. Los hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa esto de sujeción? Los hijos de un ministro deben demostrar por su comportamiento obediencia al padre. Circunspección, que respetan a su padre. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, representan un trágico ejemplo de un amor paterno equivocado y de un fracaso en gobernar a su familia. Primera de Samuel 2, 12, 2, 27. Los hijos en sujeción. Es lamentable escuchar cuando vienen casos en los cuales la madre o el padre se quejan de que los hijos no respetan el principio de autoridad. Salen de casa y vuelven a la hora que a ellos les place. En sujeción con toda honestidad, con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, hay un ejemplo. ¿Cómo va a gobernar, cómo va a dirigir, administrar la iglesia según cómo administra su casa? El perfil del puesto. Pero alguien puede decir, ¿y qué sucede cuando el hijo empieza a tomar sus propias decisiones? Bueno, si el hijo es mayor de edad y toma sus propias decisiones, debe respetarse. Dios respeta nuestro libre albedrío. Pero una cosa es como encontramos el caso de Elí. Elí justificaba la negligencia de sus hijos. Justificaba las faltas de sus hijos. Ese es un caso distinto. Y es muy distinto que los hijos tomen sus decisiones. Y las decisiones que tomen, si ya son mayor de edad, se tiene que respetar. No un neófito. ¿Quién es un neófito? Neófito literalmente es recién plantado, recién convertido.
Un recién convertido debería primero llegar a la madurez espiritual antes de poder dirigir a la iglesia. Y aquí encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 y el final del 5, donde se nos habla acerca de la alimentación de leche y comida sólida. Una persona que todavía se está alimentando de leche no puede ser anciano. Tiene que ya alimentarse de comida sólida, tiene que ser capaz de enseñar, tiene que ser capaz de instruir en las verdades bíblicas, entender el mensaje, los misterios de Dios, las profecías, no un neófito. ¿Cuántas iglesias hay donde ingresa una persona y como toda persona que está en su primer amor es entusiasta, está comprometido ahí un año, el siguiente año ya está siendo nombrado anciano? No un neófito, porque hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Mm? Caramba, yo soy un anciano. Envaneciéndose, no sea que inflándose, enorgulleciéndose. El orgullo oscurece, ofusca el entendimiento. Perfil del puesto para anciano. Tomen en cuenta. Si usted es un dirigente, recuerde este perfil. Si usted no es dirigente, es un miembro de iglesia, observe esto cuando se producen los nombramientos. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En pocas palabras, miren, particularmente soy testigo de cómo algunos buenos elementos que ingresaron a la iglesia con mucho ánimo fueron puestos de ancianos. Al poco tiempo dejaron la iglesia por los diversos problemas que se suscitaron. Un líder tiene que ser maduro espiritualmente para soportar los problemas, las críticas, para defender no solo la fe, sino también para él hacer frente a los detractores. Y un neófito, lamentablemente, tiene todavía ciertas ideas no reales de lo que es la iglesia. Muchos ingresan a la iglesia creyendo que allí solo congregan los justos, los santos, los pacíficos, pero se decepcionan cuando se van encontrando con los que son cizaña y entonces abandonan la fe. No quememos a los hermanos que van ingresando, por eso, no un neófito. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio. Que no sea una persona cuyo nombre, cuya reputación fuera es cuestionado. Por pendenciero, por conflictivo, o lamentablemente por personas que deben dinero a todo el mundo, o personas que son malos profesionales. Y no digo malos profesionales porque no sepan hacer su trabajo, sino porque cobran como si hicieran bien y después no hacen el trabajo. Y hay diversas razones por las cuales una persona puede no tener buen testimonio con los de afuera. Y el anciano debe tener buen testimonio. La reputación del anciano en la comunidad debe ser intachable, de tal modo que merezca el pleno respeto y confianza de los que no pertenecen a la iglesia, ser admirado. Una persona admirada dentro de su comunidad. El cristianismo sería poco atractivo si los dirigentes de la iglesia fueran tan poco íntegros como los que no pertenecen a ella. Es lamentable encontrarse con líderes ancianos cuestionados por su entorno, por quienes lo conocen, ya sea en el trabajo o en la vecindad, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo.
para que no vengan sobre él duras críticas e injurias de los miembros de la iglesia o de los incrédulos. Y como en el caso del neófito, en el lazo del diablo. ¿Qué es esto del lazo del diablo? El ministro que ha perdido el respeto de los miembros de la iglesia y de los extraños ha caído por lo menos en un lazo del diablo y caerá en otros a menos que ocurra un cambio radical en su corazón. Hasta aquí el perfil del anciano, también llamado obispo. Hasta allí. Haga una lista. Y esta es una gran perla que debiéramos tener en cuenta. Y miren, si usted no es anciano, no tome este perfil del puesto como bueno que el anciano sea así. Todos estamos llamados a ser intachables. Como hemos visto en Efesios, la iglesia de Dios debe ser sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero como la iglesia está conformado por todo tipo de personas, personas que ya tienen muchos años en la iglesia, personas que recién están ingresando, Dios ha establecido un perfil para el puesto de anciano. Pero también Dios ha establecido un perfil para el puesto de diácono. ¿Por qué se toca el tema del diácono? Porque los diáconos también son ungidos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Quién es un diácono? ¿No? Es una persona que ayuda en las actividades propias de la iglesia. Recuerden el libro de Hechos. Los apóstoles proponen el nombramiento de los 7 diáconos, los primeros diáconos allí en la iglesia, porque ellos, por atender las necesidades de las viudas, los huérfanos, no podían atender la principal misión de la iglesia, predicar. Entonces piden a la iglesia que se nombre los diáconos, para que ellos se encarguen de la distribución de la ayuda a los necesitados, a las viudas, los pobres, los extranjeros. Y se nombraron los 7 diáconos. Y como también hemos visto, los diáconos no se quedaron simplemente ayudando en las actividades de la iglesia, sino que como Felipe o como el propio Esteban, se convirtieron también en evangelistas. Pero la razón es esa, atender las necesidades internas de la iglesia. Y estos deben ser honestos, dignos de honra, notable, honesto, sin doblez. Literalmente, no de 2 palabras. Literalmente, no una persona voluble. Una persona que da valor a su palabra. Personas que dicen una cosa y luego no lo hacen, esas personas son con doblez. Un cristiano está llamado a ser una persona de palabra. Si usted da su palabra debe cumplirlo. Y como dice el Salmo 15, aun si el cumplir esa palabra va en contra de nosotros, en perjuicio nuestro. Por eso es que antes de comprometer nuestra palabra, debiéramos pensar. Juan Bunyan llamaba a estas personas como el Señor 2 lenguas en la obra El Peregrino. Decir una cosa, luego decir otra cosa. En el libro de Eclesiastés dice, antes de hacer un voto, antes de hacer un compromiso, piénsalo. No estás obligado a comprometerte. Pero si ya diste tu palabra, cúmplelo. No dados a mucho vino. Sobre esta palabra se ha dicho mucho. Quizás este sea un pasaje más de los que Pablo ha escrito que son difíciles de entender. ¿Qué quiere decir esto con no dado a mucho vino? Los que sostienen que
Pablo se está refiriendo al zumo de uva sin fermentar. Dicen, bueno, dice que no dado al zumo. Si eso fuera así, entonces a los ancianos no se les diría que nada de vino, ¿verdad? Dice en el versículo 3, no dado al vino. Si Pablo se estuviera refiriendo al zumo, no diría a los ancianos nada de vino. ¿No es cierto? Entonces, entramos en un dilema. ¿La Biblia se contradice? Y sabemos que la Biblia no se contradice. Un principio elemental que nosotros tenemos que responder es que la Biblia no se contradice. Cuando nos encontramos con temas difíciles de entender, vayamos por los que son fáciles de entender y aceptemos aquellos que son fáciles de entender. Si nosotros buscamos la palabra vino, las ocasiones en las cuales se menciona el vino como una bebida embriagante, vamos a encontrar muchas veces, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La primera vez que se habla de vino, lo encontramos en Génesis 9:21, cuando después del diluvio, Noé plantó una viña y dice la Biblia que hizo vino y se embriagó de tal manera que perdió la razón. Ya ustedes conocen la historia. Tiempo después encontramos en Génesis 14:18 la ocasión en la cual Melquisedec va al encuentro de Abraham, que retornaba después de haber derrotado a los reyes que habían invadido Sodoma y los pueblos aledaños y se habían llevado a Lot y su familia como cautivos. Y dice Génesis 14:18 que Melquisedec va donde Abraham llevándole pan y vino. El sumo sacerdote Melquisedec le lleva pan y vino. En Génesis 19:32 al 35 encontramos la historia de Lot y sus hijas. ¿Y qué sucede allí? Las hijas de Lot, creyendo que todo el mundo había muerto por la destrucción de Sodoma y Gomorra y los demás pueblos, decidieron embriagar a su padre para tener relaciones íntimas con él y poder tener hijos. Otra ocasión en la cual nosotros encontramos vino, la referencia al vino es cuando Isaac bendice a Jacob. Después viene Esaú, Isaac le dice, mira, ya toda la bendición le he dado a tu hermano, y donde se incluye el vino, los panes, todo. Y menciona así puntualmente el vino. En Levítico 10:9, cuando Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego, Dios prohíbe que quienes van a servir en el santuario consuman vino y sidra. Dice, no van a consumir vino ni sidra. Todo aquel que sirva en el santuario. Todos los que son sacerdotes. No van a consumir. ¿Y qué encontramos nosotros en Primera de Pedro 2:9? En Primera de Pedro 2:9, el apóstol dice que nosotros, su pueblo, su iglesia, somos un reino de sacerdotes. Y si vamos a Apocalipsis 20, cuando se habla de los redimidos en el cielo, dice que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. La Biblia no se contradice. Hay aspectos que son sumamente claros. Que vamos a encontrar nosotros en la Biblia pasajes, por ejemplo, como la historia de David, que embriagó a Urías para decir que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él. Sí, vamos a encontrar.
Hay muchos pasajes en los cuales encontramos que la gente se embriagaba. En el libro de Proverbios se habla acerca de ¿para quién será el ay? Proverbios 23, 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? En el mismo Proverbios, en el capítulo 20, 11, dice, no es sabio el que se embriaga. No es sabio. Y en los versículos 31 al 35 del mismo capítulo 23, menciona que el vino, la sidra son adictivos y hacen que uno pierda los sentidos, la percepción, quede todo alterado. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo sobre los diáconos no sean dados a mucho vino, ¿se está contradiciendo o a qué se está refiriendo? Particularmente creo que aquí nos falta información. Particularmente creo que aquí, como en el caso del tema de ayer, cuando se habla acerca de la mujer, algo estaba sucediendo que Pablo dio un consejo de que las mujeres guardaran silencio, no enseñaran, particularmente. Entonces, aquí está faltando algo. La Biblia no se contradice. ¿Pablo se contradice? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y cualquiera que lo destruye será destruido. Y el libro de Proverbios dice, quienes pecan por el licor no son sabios. El mismo Proverbios nos habla acerca de los efectos adictivos. Usted lo puede leer. Proverbios 23, 31 al 35. Te hace perder la razón. Hace que tus sentidos se alteren y vas a querer volver a buscarlo, volver a buscarlo. Eso es adicción. La Biblia no se contradice. Dios prohibió que los que sirven en el santuario consuman bebidas como el vino o la sidra. Y Pedro dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Pablo escribe que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en el Apocalipsis el vino es símbolo de la ira de Dios o el vino adulterado de la ramera. ¿A qué se está refiriendo? Algunos dicen, bueno, Jesús multiplicó, hizo el milagro del vino. Para salir de ahí simplemente recurrimos a lo que dice Hebreos. Jesús nunca cometió pecado. Santiago dice que Dios no tienta. Hay pasajes que son claros y con los pasajes claros debemos entender los pasajes que no son oscuros. Si Dios no tienta, Jesús es Dios, entonces ¿multiplicó un vino embriagante? Creo que la respuesta es obvia. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si nosotros somos un reino de sacerdotes y Dios prohibió que los sacerdotes consuman vino, y a los obispos dice nada de vino el apóstol Pablo, queda claro de los efectos nocivos. Y cuando dice en relación a los diáconos, no dados a mucho vino, allí nos está faltando algo de información, porque la Biblia no se contradice. No puede haber un líder, ¿no?, de menor rango que sí puede embriagarse y otro líder que se embriaga. Recuerden Efesios capítulo 5. La iglesia de Dios, al cual pertenece el anciano, el pastor, el miembro que no tiene ningún cargo, es una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hay algo que falta allí. Insisto, cuando hay temas así, difíciles de entender, vaya por los que son claros. Y la Biblia es clara. Quien bebe, quien se embriaga, está actuando como un necio, como dice el libro de Proverbios. Está recurriendo a una bebida adictiva. Y es tan dañino que la misma sociedad, por ejemplo,
prohíbe que los conductores consuman licor. No codiciosos de ganancias deshonestas, un requisito que se vuelve a dar como en el caso de los ancianos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio? Siempre que Pablo escribe sobre misterio, está hablando sobre el Evangelio. El Evangelio. El misterio es el Evangelio. La obra de Cristo en favor nuestro. El misterio de la fe, ¿no? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Todo el conjunto de las enseñanzas cristianas, los diáconos no solo de estudiantes, no solo son los cuidadores de los estudiantes de la Biblia, ¿no? Sino también van custodiando y van enseñando. Custodiar no es simplemente guardar, es ir sembrando en las personas. ¿Se van dando cuenta? Entonces, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es la limpia conciencia? Es ser moralmente intachables, ser claros, ser honestos. Los diáconos deben ser ejemplos de los principios de la fe cristiana en su vida cotidiana. El diácono fiel no tendrá de qué avergonzarse ni delante de Dios ni de los hombres, pues su conciencia estará libre de toda falta. Ese es otro problema en las iglesias. Se nombra, hay preocupación por nombrar al que va a ser el jefe de los ancianos. Pero luego los demás nombres, ya, ¿quién sobra? ¿Quién queda? Y se va nombrando. Cuidado, así no es. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sometidos a prueba. Que cumplan con el perfil, ¿no? El anciano, el diácono deben cumplir con el perfil establecido por Dios, no por los hombres. Y si pasaron, entonces que cumplan, dice, que ejerzan, si son irreprensibles, moralmente intachables. Y miren, en la iglesia siempre, en la iglesia de Dios, siempre se habla ahí de ser moralmente intachables, se habla de ser perfectos. Ese es el objetivo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay quienes sostienen que se refiere a las esposas de los diáconos y otros sostienen que se refiere a las diaconisas. Miren, en Romanos 16:1 encontramos a Febe, una diaconisa. Y si en el versículo 12 continúa con el tema de los diáconos, con seguridad que Pablo se está refiriendo a las diaconisas. Asimismo, sean honestas, porque no dice sus mujeres, sus esposas. Dice las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El perfil de las diaconisas. Y los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Este perfil se vuelve a repetir del perfil del anciano de iglesia. Gobernar bien sus casas. No tolerar, no pasar por alto las negligencias o ciertos abusos de parte de los hijos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado. Ejemplo de ejercer bien el diaconado tenemos a Felipe, tenemos a Esteban. Fueron nombrados 7 diáconos, pero de esos 7, 2 trascendieron. Y de Felipe escuchamos mucho. Fue llevado para instruir, por ejemplo, al etíope.
mientras éste volvía después de haber participado en la fiesta en Jerusalén. Que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, una consideración de parte de los hermanos y sobre todo de parte de Dios. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Irán creciendo, irán creciendo. Pablo usa a menudo este sustantivo de confianza para describir cómo es que la fe del hijo, de la hija de Dios va creciendo y va aprendiendo a depender más y más de Dios. Más y más se ponen al servicio de la obra, al servicio de la iglesia. Esto te escribo, dice el apóstol Pablo, de los versículos 14 en adelante hasta el capítulo 4, versículo 5. Ahora Pablo le da un mensaje cristiano a Timoteo. Ya dejó de lado el perfil del anciano, del diácono y la diaconisa. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tengo la esperanza. Pablo tenía planes, pero ciertas cosas no se dan como uno quiere. Y como no podía ir, entonces le escribe esta carta. Y aquí se da uno de los propósitos de para qué se escribe esta carta. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, su iglesia. Y esa casa de Dios no solo son las 4 paredes, sino en el trato con los miembros de la iglesia. La familia, dicen otras versiones. En un tiempo cuando los cristianos no poseían edificios de iglesia, el pensamiento de que a pesar de todo Dios estaba en medio era profundamente reconfortante personal y colectivamente. Un edificio no puede reflejar a un Dios viviente, pero si un cristiano convertido puede hacerlo. Sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Nuestro Dios no es un Dios muerto, no es un Dios que necesita que lo carguemos, es un Dios vivo. Los cristianos somos moradas del Dios viviente y únicamente podemos ser moradas del Dios viviente cuando nos dedicamos a su servicio, cuando le entregamos nuestra vida a Él, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Presten atención a estas declaraciones, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, la casa de Dios tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Tiene que presentar la verdad tal cual está escrito. Recuerden, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Tenemos que presentar simplemente lo que está escrito. Columna y baluarte. ¿Qué es el baluarte? La base, el sostén, el soporte, el fundamento, como dicen las versiones Jerusalén y Nácar Colunga. La iglesia de personas redimidas, ocupadas activamente en el programa de restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, es una de las principales demostraciones de la suprema eficacia de la verdad. No es suficiente un simple asentimiento a los principios de la verdad. Estos deben reflejarse plenamente en la vida. Juan 8:32. Y cierra esta parte de su mensaje el apóstol con una declaración, una especie de cántico de aclamación. Hay quienes consideran que esta parte proviene de uno de los himnos de adoración que los cristianos de ese entonces entonaban. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente. Nadie puede dudar.
nadie cuestiona, indiscutible, es el misterio de la piedad. Nadie puede dudar del misterio de la piedad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? ¿Ah? ¿Qué es? Pablo describe qué es el misterio de la piedad y empieza a enumerar. 1. Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Algunas versiones omiten la palabra Dios y dicen aquel, el cual, pero claramente hacen referencia a Jesús. Y en Romanos capítulo 9, versículo 6, Pablo dice, Jesús es Dios. Dios fue manifestado en carne. 1. El misterio de la piedad. 2. Justificado en el Espíritu. Justificado. Cristo fue declarado justo porque era intachable. Juan 8:46. Los hombres son declarados justos cuando aceptan la justicia de Cristo. Justificado en el Espíritu. El Salvador hizo frente a la vida con un espíritu de completa dedicación a la voluntad de Dios, y a esa actitud siempre lo mantuvo allí, firme. Justificado en el Espíritu. Su ministerio aquí en la tierra. Jesús dependiendo de Dios, dependiendo del Espíritu Santo para todo. Oración, mañana, noche, anochecía, amanecía. Visto de los ángeles. Los ángeles vieron cada fase de la vida terrenal de Cristo. Son testigos. Cuando Jesús vence a Satanás en la tentación registrada en Mateo 4, los ángeles fueron a servirle. Los ángeles anunciaron a los pastores que había nacido el Dios encarnado. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, anunciado. Pablo fue llamado para predicarlo a los gentiles. Y esto no era nuevo. Ya vemos que en Isaías 42, 49, 6 se nos habla de que Israel fue llamado para anunciar a Dios a los gentiles. Creído en el mundo. En el tiempo de Pablo, dice la Escritura que el mundo conocido escuchó el mensaje y muchos creyeron ese mensaje. Recibido arriba en gloria. La ascensión de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos 2, 11, 22. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así va a volver. Recibido arriba en gloria. ¿Y qué hace en la actualidad Cristo? Dice el libro de Hebreos que es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:16 dice, por lo cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿qué es el misterio de la piedad? Todo esto lo que se ha dicho. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, no es más que el plan de salvación. No es más que el Evangelio eterno. El plan de Dios diseñado para redimirnos. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal era un vago reflejo del ministerio de Jesús. Y por eso Hebreo dice que Jesús entró no en un santuario hecho de hombres, sino por Dios mismo. El perfil para cubrir el puesto de anciano, para cubrir el puesto de diáconos. ¿Cuál es? Todos esos requisitos que Dios ha establecido. Harían bien las iglesias en tomar en cuenta ese perfil y no pasarlo por alto. A veces, como decía al principio, se dice que somos una iglesia que a la ley y al testimonio, pero cuando se trata de temas puntuales particulares, no decimos a la ley y al testimonio. Pongamos la palabra de Dios en práctica, no solo para nombrar, sino sobre todo para vivirlo en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén.